con Massimo Chatti en CNN Chile. Buenas noches, ¿cómo está? Los romanos decían ab ovo, desde el huevo. ¿Qué querían decir con eso? Pescar la hebra del inicio, desde el comienzo. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó la historia? ¿Cómo comenzó la historia que tiene al país tan complicado, no solamente desde el punto de vista político, sino que desde el punto de vista de las instituciones? Con este financiamiento de la política irregular, donde hay tantas personas y personajes comprometidos, también instituciones, tantos informes, de repente descubrimos que somos un país de asesores. Hay tantas asesorías, está lleno de asesores, como si los administradores de las empresas no fueran capaces de administrar y necesitan tanta ayuda. Estamos descubriendo la parte negra de nuestro país, que la sospechábamos, obviamente, pero ¿quién iba a pensar que estaba tan extendido? ¿Cómo comenzó todo esto que tiene el país complicadísimo? Comenzó con una investigación en el Servicio de Impuestos Internos. Comenzó también con un martillero que se llama Jorge Valdivia, se llamaba porque falleció. ¿Cómo comenzó todo? Se lo preguntamos a Marisa Navarrete, es abogado, ex jefa de litigación penal del Servicio de Impuestos Internos, estuvo allí, entró en febrero del año 2012 por concurso público y naturalmente que no le renovaron el contrato después de que hizo algunas cosas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. A ver, yo sé que tiene experiencia penal porque estuvo en el Ministerio Público. Tiene experiencia en materia tributaria porque estuvo en el Servicio de Impuestos Internos, que comenzó a ver la primera hebra de todo esto que ha sido el desplome realmente de la política en Chile. La primera hebra del caso fraude al FUT. Yo tengo entendido que a fines del año 2012, estamos hablando hace harto tiempo, el Servicio de Impuestos Internos ya tenía algunos antecedentes de este fraude, ¿es así? Sí, bueno, de lo que yo pude ver en mi calidad de jefa de litigación penal, el informe del que yo conozco recién en julio del 2013 daba cuenta de que estos hechos se habían originado precisamente en el año 2012 a raíz de un correo oficio, que no desconozco bien, de la Subdirección de Fiscalización. Pero que si dio cuenta. Si es de julio del 2003. ¿De cuánto? De julio del 2013. Pero posiblemente para hacer ese informe ya había habido una investigación, por lo tanto exactamente. venía de antes. El informe daba cuenta de que esto se había iniciado el año anterior, el año 2012, por una comunicación que hace al Departamento de Delitos Tributarios la Subdirección de Fiscalización, ¿ya? Eso daba cuenta el informe que conozco en julio. Por lo tanto, también en ese mismo informe se daba cuenta de una declaración de un contribuyente, que era lo potente en este caso para mí, que imputaba directamente a Iván Álvarez como un funcionario activo, decía que trabajaba en el tercer piso, creo, de la Fiscalía de la Dirección Regional Oriente. Lo involucraba en haber cobrado un cheque por 25 millones de pesos, algo así, donde el contribuyente, ¿cierto?, se había quedado alrededor de 1.800.000 y el resto, todo el dinero se lo había llevado a este funcionario activo del Servicio de Impuestos Internos. Ese es el antecedente que me parece fuerte cuando conozco personalmente este informe, y es cuando decido, ¿cierto?, poner en conocimiento de primero mi superior el hecho de haber allí un delito de cohecho evidente. Ese es el origen, muy resumidamente, del caso. ¿Quién es el superior? En ese minuto, en julio, cuando conozco esto, el superior es Gonzalo Torres, el ex subdirector jurídico de Impuestos Internos, a quien por un correo electrónico, por escrito, le informo que estoy conociendo este informe y que hay una declaración, la que le cito textualmente, para imputar responsabilidad a dos funcionarios públicos, Iván Álvarez, que desafortunadamente supe que ya se había ido el año anterior, precisamente el año en que estamos hablando del origen de este caso, se había renunciado. Se autodenunció además. ¿Entiendes? Sí, lo podemos conversar después de ese tema. Y también contra otra funcionaria, Mitzi Carrasco, quien era la pareja de un contador que también estaba involucrado en este mismo fraude. Sergio Díaz, exactamente. ¿Y qué hizo el superior? ¿Qué hizo el señor Torres, Gonzalo Torres? Bueno, en este correo, que como digo, lo que hago es poner en conocimiento de que a mi parecer, jefa de Oficina de Litigación Penal, ex fiscal del Ministerio Público, habían antecedentes suficientes para imputar un delito de cohecho. Le menciono además el artículo del Código Procesal Penal que obliga a todo funcionario público a dar cuenta inmediata dentro de 24 horas a la Fiscalía o a la Policía de la comisión de un delito funcionario, en este caso que era específicamente un delito de cohecho, ¿verdad? Eso es muy relevante hoy día saber o aclarar que estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Cuando hablamos de un delito tributario, ¿cierto?,
hablamos de un delito cuya iniciativa exclusiva pertenece al Servicio de Impuestos Internos, por así disponerlo la ley. Sin embargo, cuando hablamos de un delito de cohecho, un delito funcionario o cualquier otro delito, no existe esta iniciativa exclusiva, por lo tanto existe la obligación de denuncia. Entonces, cuando hablamos de la omisión de denuncia, no estamos refiriendo solo a la omisión de la denuncia del delito funcionario, ¿ya? Eso es relevante porque es lo que le pongo conocimiento al subdirector. El subdirector no me dice nada, ¿ya? El día en que yo tomo conocimiento de esto, inmediatamente hago gestiones, se encienden las alarmas en mi oficina con la abogada que me había puesto en conocimiento este informe, que lo estaba revisando, y tomamos contacto con los fiscalizadores para que nos expliquen el caso también, para conocer de qué se trata. Tomo contacto también con el fiscal Carlos Gajardo por teléfono, ¿cierto? ¿Por qué por teléfono? Porque con el fiscal Gajardo teníamos una relación profesional continua, toda vez que habían otros delitos tributarios que estaba conociendo el fiscal Gajardo, y le digo, y lo llamo, con el objeto de decirle, mira Carlos, tengo un caso grande de importante perjuicio fiscal, 2.700 millones y fracción, donde además hay funcionarios públicos involucrados del Servicio de Impuestos Internos. Eso es lo que le digo a grosso modo. Entonces, yo lo llamé con el objeto de saber si la denuncia que íbamos a hacer, que yo pensaba que se iba a hacer, la hacíamos por todos los casos de devoluciones fraudulentas, porque habían casos de Providencia, habían casos de otras partes del país, o solamente aquellos casos que eran de competencia, por así llamarlo, del fiscal Gajardo, que era Providencia. Entonces, por supuesto que el fiscal Gajardo me dice, denúnciame todo el caso conjunto. Y con eso, con esa información, entonces empezamos a trabajar en dos cosas. Primero, en una denuncia por delito funcionario, que le remito también por correo electrónico al subdirector jurídico, ante su silencio, se la remito al otro día un borrador, porque es él el que la tiene que suscribir, donde describo muy escuetamente el hecho de el delito de cohecho contra Iván Álvarez y contra Mitzi Carrasco. Y el delito tributario podía, por cierto, demorar bastante más, toda vez que era bastante más complejo el tema tributario explicarlo en una querella. Por lo tanto, eso es lo que yo hago precisamente con el subdirector. ¿Qué pasa con el Servicio de Impuestos Internos? Porque yo he escuchado un montón de versiones. El Servicio de Impuestos Internos no actuó, ¿no es cierto? No actuó. En este caso, del fraude a FUT. Estamos hablando del fraude a FUT. No actuó, se demoró, no actuó. Entonces, se demoraron meses y meses y meses. Algunos me dicen, mira, lo que pasa es que como hay funcionarios públicos involucrados, sindicatos, en fin, hubo una especie de defensa gremial. Y por lo tanto, el director de la época, que estaba complicado, por otros casos, todos lo recordamos, no tenía capacidad para actuar. Una versión que yo he escuchado, me lo han dicho los mismos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, no sé si es así o no, pero me lo han dicho. Y lo otro es que simplemente no quisieron nomás, que el Servicio de Impuestos Internos hace tiempo que anda así, errático. ¿Cuál de las dos versiones? ¿O hay una tercera o cuarta? Yo no tengo la versión. ¿Cuál es la razón? Yo no tengo la versión. Pero estaba ahí usted. Evidentemente no me dieron a mí la versión. Yo no era un personaje... ¿Pero es habitual que suceda esto? A ver, primero digamos lo siguiente. Yo no era un personaje de confianza, por así llamarlo, dentro del servicio. ¿Por qué? Porque yo venía recién llegando. Solo alcancé a estar casi 2 años en el Servicio de Impuestos Internos y era una persona que venía de otra institución, la Fiscalía. Por lo tanto, cuando llego al Servicio de Impuestos Internos a un cargo de jefatura, ganado por concurso público, evidentemente hay algunas reticencias que se producen en algunos servicios públicos cuando llega gente de afuera. Entonces, yo no era de confianza. Por esta razón, y además teniendo presente que yo había sido fiscal, mi visión del tema era totalmente distinto. Mi visión no era una lealtad con un servicio público, mi visión era la lealtad de la función pública que desarrollaba, ya sea como fiscal, como abogada de impuestos internos, como sea. Hay una función pública superior, ¿ya? Por lo tanto, yo jamás me iba a hacer parte de aquella supuesta lealtad con un servicio público. Yo si veía un caso, y como sucedió en este caso, si vi un caso que me parecía que era meritorio denunciar un delito funcionario, una obligación que tiene todo funcionario público por estatuto administrativo, pero no solamente eso, porque hay un delito asociado, que es la omisión de denuncia, estaba para mí evidente la obligación de denunciar. Porque es importante aquí, cuando hablamos, y eso me tocó verlo como fiscal, los funcionarios públicos de repente tienen como la duda de cuándo denunciamos cuando conocemos un delito. Tenemos que probar, ¿qué tenemos que hacer? ¿En qué momento lo hacemos? ¿Verdad? Y eso es legítimo que haya un cuestionamiento, no sabe cuándo denunciar. Sin embargo, cuando es la jefa de litigación penal, exfiscal, que le ha puesto en conocimiento antecedentes que cree son suficientes para denunciar, y a pesar de eso no se denuncia, para mí hay un cambio de la actitud. ¿Hubo alguna explicación?
La explicación, bueno, cuando pasan los días, yo pensando que se iba a denunciar esto, yo voy donde el subdirector, quien estaba en presencia del actual jefe de defensa, Andrés Bío, y su jefa de gabinete, voy donde él y le digo, bueno, ¿qué pasa con la denuncia? La tengo lista, te la mandé, ¿qué está pasando? Ellos se ponen un poco nerviosos, me dicen, no, es que... Y le echan la culpa al director. Yo no sé si eso es verdad, pero voy a decir lo que ellos me dicen. La culpa o el que no quiere denunciar es el director, en este caso, en ese tiempo, Alejandro Burr, que era, cierto, todavía no había sido nombrado en propiedad en el cargo, porque no se quiere poner enemistar con los gremios. Esa fue como la explicación que se me dio. Lo que a mí me contaron, la explicación que ellos me dieron. Entonces yo me quedé, pero por favor, les digo yo, el director es un ingeniero, nosotros somos los abogados quienes tenemos la misión, el deber de informarle cuáles son los efectos de que esto podría producirse. Me dijo, no, pero no, así son las cosas aquí. Me dice Marisa, olvídate. Posteriormente concurro a la oficina de Andrés Bío y le digo, pero Andrés, hay un informe de mayo, está fechado en mayo, estamos a julio, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a echar por tierra un informe que tiene una fecha determinada? Me dijo, no, Marisa, tú sabes que eso del informe se puede arreglar, se puede ampliar para que salga después del próximo año, después de marzo. Eso fue como la explicación que me da Andrés Bío. Entonces, cuando me dan esa explicación, yo ya entiendo que no se quiere denunciar. No es que solamente el director el que no quiere denunciar, sino que aquí hay varios que no quieren denunciar. Y es donde tomo esta decisión de ir personalmente a la oficina de Carlos Gajardo y decirle, Carlos, mira, ¿te acuerdas el otro día lo que conversamos por teléfono? Sí, me dijo. Bueno, parece que te vas a tener que olvidar de este asunto porque... y le cuento esto que le estoy contando hoy día. Entonces me dice, no, que no puede ser. Sí, no puede ser. ¿Qué hacemos? Y ahí entonces donde se gesta un poco de forma clandestina, digo yo, y tímidamente esta causa cuando le doy los antecedentes que se refieren precisamente a esta supuesta autodenuncia. Entonces, ahí nos tenemos que ir atrás en el tiempo para entender de qué se refería esa autodenuncia. Tiempo después, ya cuando uno conoce los antecedentes, se encajan estos hechos. ¿Qué sucede? Sucede que estamos hablando en septiembre, ¿cierto?, del 2012. Vayámonos a esa época. Sí. Fiscalización manda delitos tributarios esta supuesta irregularidad en la devolución del FUT, de PPUA. ¿Qué pasa allí? Se inicia un proceso de recopilación de antecedentes, estos procesos que podemos después conversar de qué se tratan, pero empiezan a tomar declaraciones. Se toman declaraciones y hay declaraciones de diciembre, creo que de ese mismo año, donde imputan a Iván Álvarez. Citan a Sergio Díaz, el contador. El contador Sergio Díaz no concurre en diciembre del año 2012 y dice que necesita más antecedentes para poder declarar correctamente, ¿ya? Y lo citan para enero del 2013. El 2012, diciembre, renuncia a su cargo Iván Álvarez. Evidentemente, si tenían esta relación, uno puede sumar 2 más 2 y lo hace porque se ve efectivamente que está siendo descubierto en este fraude que lo involucraba él personalmente. Renuncia Iván Álvarez. En diciembre, como digo, Sergio Díaz no concurre a delito tributario y pide una nueva fecha para enero. Pero en enero hacen esta suerte de autodenuncia, donde primero se autodenuncia a Sergio Díaz diciendo muchas cosas, entre las cuales dice que se denuncia de un delito informático, pero dice que no se cumplen los elementos del tipo penal, por lo tanto no es un delito informático. Y dice, tampoco es un delito tributario, porque aquí no se ha obtenido él personalmente ninguno, tampoco se ha cometido, no se han incurrido en las conductas que tipifica la ley como delito. Por lo tanto, esta autodenuncia hecha además en una jurisdicción distinta. ¿Por qué una jurisdicción distinta? Porque según luego podemos conversar con Carlos Gajardo y él nos cuenta, precisamente incluso a Gonzalo Torres le cuenta, que ahora le cae en la cabeza algo que escuchó de un abogado, del abogado de Sergio Díaz, diciéndole, bueno, Carlos, mira, tengo un caso importante que denunciarte, pero tú, la verdad es que te lo puedo denunciar siempre y cuando no me pidas prisión preventiva para mi imputado. Evidentemente Carlos no está dispuesto a llegar a ese acuerdo y no sabe de qué se trata. Entonces, este hecho se había cometido en Providencia, de jurisdicción de Carlos Gajardo, pero la autodenuncia se domicilia para estos efectos en Las Condes, para sustraerlo del conocimiento. Para sacarlo de eso, claro. Claro, y entonces hacer esta estrategia que es un poco
que no pase nada. Entonces, como yo tenía conocimiento y eso aparecía en el informe de recopilación que yo estaba observando, le digo a Carlos, bueno, bien fácil, si hay una autodenuncia tiene que haber una causa en Las Condes, mándala a pedir y qué sé yo, y él la manda a pedir, y en esa causa es que entonces, usando ese RUC, ese número, le manda a pedir a Gonzalo Torre todos los antecedentes que estaba siendo objeto de esto. Vamos a hacer te voy a dejar algunas preguntas planteadas, para que las contestemos rápidamente después cuando volvamos. Declaración. El Servicio de Impuestos Internos no quiere actuar contra los políticos. Quiero que explique por qué hizo esa afirmación. Se está silenciando algo. Hay una red de protección. ¿Qué red de protección? El Servicio de Impuestos Internos ha actuado en forma incomprensible y errática. Gabriel Saliasnik cuestionó que su pareja sea el fiscal Emiliano Arias, que forma parte del equipo de Carlos Gajardo, y dijo que tiene que haber un test de la blancura. 140 y tantos días pasaron antes de que se presentaran las denuncias contra Sokimich y hubo un ultimátum de la Fiscalía. Si no se cumplía el ultimátum o el plazo de 48 horas que dieron, ¿qué iba a hacer la Fiscalía? Volvemos en un instante. Estamos con Marisa Navarrete, ex jefa de litigación penal del Servicio de Impuestos Internos. Algunas preguntas rápidas. El Servicio de Impuestos Internos se demoró una enormidad en presentar, ya teniendo los antecedentes contra Sokimich. Estuvo el caso Pinta, estaba todo... Ahí sí se querellaron, ahí sí. Y resulta que cuando aparece el caso Sokimich, empiezan a aparecer cosas raras. Por ejemplo, rectificación de diligencia en una querella, en que se acotan las diligencias sin cambiar los hechos a julio del 2009. Resulta que se demoran un montón y yo nunca había visto que el Ministerio Público le diera un ultimátum al Servicio de Impuestos Internos de 48 horas. Yo entiendo que el Servicio de Impuestos Internos es el que da los ultimátum, pero no que le den el ultimátum al Servicio de Impuestos Internos. Algunos me dijeron que si no se cumplía esto a las 48 horas, simplemente allanaban el servicio con policía e incautaban documentos. Incluso algunos osaron decir que podía ser hasta formalizado a Michel Chorrate, el director del servicio, por encubrimiento. ¿Esto es así? Fueron varias preguntas. Sí. Primero, en torno a lo que me señalaste, en torno a los políticos, si se quiere o no querellar el servicio, porque lo dije, que fue la primera pregunta que me hiciste. Sí. Bueno, porque yo comparo lo mismo que ha hecho el servicio, no es la opinión ni siquiera que la que pueda tener yo. Si vemos el caso de Barner, ¿cierto? Pablo Barner se querelló el Servicio de Impuestos Internos porque Barner le pidió una boleta a su cuñada y se la facilitó a Penta, ¿verdad? Pero es Barner quien recibe el dinero. Ya. Esa es exactamente la misma conducta que han desarrollado o que habrían desarrollado ciertos políticos que piden la boleta a un tercero para recibir chofer, señora, ayuno, lo que sea, ya, un tercero. Esa es la misma conducta. Entonces uno lo que exige, y ya no pensando ni siquiera como funcionario de impuesto interno, sino como ciudadano común, exige que sea consecuente el Servicio de Impuesto Interno con lo que ha hecho siempre. Siempre se creía. ¿El Servicio de Impuesto Interno? Si actúa políticamente, bueno, yo no lo puedo decir, pero efectivamente uno puede ver que el Servicio de Impuestos Internos ha actuado de forma errática, distinta como lo ha hecho con Penta, porque si vemos, en Penta se han presentado varias denuncias, querellas. En cambio, cuando empezamos a hablar con Sokimich, hoy día la cosa no es igual, es un poco a presión, como que no tengo los antecedentes, pero resulta que sí los tenían. Hay una inconsistencia, pero el día, no me acuerdo qué día fue, aparece el director en un diario y aparece el subdirector en otro, ¿cierto? Uno dice que no habían antecedentes y otro dice que habían antecedentes. Entonces, bueno, seamos transparentes, ¿habían o no antecedentes? Entonces aquí es lo importante, lo que quería decir delante. El proceso de recopilación de antecedentes es un proceso administrativo, no puede ser una investigación penal, no puede el servicio empezar a buscar pruebas penales para denunciar el delito. El proceso de recopilación de antecedentes solo es necesario para fundamentar la decisión que tiene, ¿cierto?, el Servicio de Impuesto Interno para accionar, elegir la vía penal o la vía civil. Solamente eso. Por lo tanto, eso es importante destacarlo y no tiene que tener una investigación completa penal porque sería inconstitucional. ¿Ya? El único organismo constitucionalmente habilitado para investigar penalmente es el Ministerio Público. ¿Por qué? A ver, aquí pasan varias cosas. Lo primero es que resulta que se demoró un montón el Servicio de Impuestos Internos en presentar. A ver, se caía el país entero con el asunto Sokimich. El Servicio de Impuestos Internos decía que no había antecedentes suficientes. Después se dijo que se iba a armar una comisión especial, un equipo especial, más que comisión, de manera que llegaran políticos y llegaran empresarios para ver este asunto desde el punto de vista administrativo. Eso no resultó, pero fue una conferencia de prensa que dio el director. Por lo tanto, después de eso,
¿qué espacio tenía el Servicio de Impuestos Internos para actuar? O sea, cuando lo que se pretendía, y hoy día yo leo que los senadores Ignacio Walker, Carlos Montes, Ricardo Lagos Weber, lo que quieren es, hicieron reparo a las denuncias del Servicio de Impuestos Internos y quieren volver a la vía administrativa, o sea, que no se denuncie. Claro. ¿Ese es el peligro? Que finalmente hay algunos que sí van a terminar denunciados y otros que no. Pongo el ejemplo, las esposas, las cónyuges de los dos dueños de Penta, bueno, dieron boletas. Sí. Ellas no son políticas, ellos dieron boletas para ellas. Sí. Y resulta que ellas van a terminar a lo mejor condenadas, Sí. y no los políticos. Sí. ¿Puede ocurrir eso? Así es. Si tú te fijas, la última denuncia que se presentó, que obviamente está en la prensa, todo se filtra hoy día en la prensa y está en un periódico, si tú la descargas aparece algo que jamás había visto. Nuevamente, aparte de ahora de haber mencionado que en algunos casos ponía contra los que resultan responsables y otros no, ahora colocaron diciendo expresamente que en esta última denuncia que contra los facilitadores no se han querellado y lo harán siempre y cuando, ¿cierto?, consideren que es oportuno de acuerdo al monto, de acuerdo a las circunstancias. Eso está en la O sea, los facilitadores de boleta no se están querellando. En los facilitadores de boleta, según la última denuncia, que tuve la oportunidad de leer, como digo, por internet, es que ellos mencionan esto, que nosotros nos vamos a querellar en la medida que esto tenga antecedentes para ellos. ¿Ya? O sea, no basta hoy día lo que le bastó con María Carolina de la Cerda, no basta eso hoy día. Entonces, eso es lo que vuelvo a decir. Podría ser condenada María Carolina de la Cerda porque facilitó una boleta, y otros que facilitaron boletas no. Así es. Pero, a ver, así es. Pero por eso, es que eso es la inconsistencia, Pero yo me pregunto, sí, pero para que haya un delito, alguien, en este caso, alguien tiene que haber facilitado la boleta. Sin la facilitación de la boleta no hay delito. Así es. ¿Y cómo se deja fuera un elemento fundamental para que se constituya el delito? Claro, ¿Cómo lo van a hacer? Porque lo que pasa es que es un delito independiente hoy día, ¿cierto? No es parte del delito principal. Se castigó desde el año 2001, se incorporó este delito precisamente para evitar o para castigar la evasión de impuestos, porque para castigar estas redes, ¿cierto?, que habían de tráfico de boleta o tráfico de facturas. Marisa, ¿por qué en la querella contra Hugo Bravo no se agrega la frasecita "y contra todos los que resultan responsables", como sí se hace en otras querellas? Claro, eso También es lo mismo, lo que he dicho, es la misma lógica, es decir, queremos solamente a estas personas que nos estamos querellando. ¿Ya? Eso es lo que se dice con el Servicio de Impuesto Interno. Y lo que quiero decir es que mientras por lo menos 2 años que yo estuve, prácticamente el 99,9% de las querellas eran contra los que resultan responsables. Y todas ahora las acciones, no se está haciendo, todas las acciones que hacíamos eran de forma colaborativa con la Fiscalía. La Fiscalía tenía un caso y nosotros corríamos, ¿cierto?, para que dentro de este caso la Fiscalía pudiera tener la acción del Servicio de Impuesto Interno. Marisa, hay antecedentes que obran en poder del Servicio de Impuestos Internos de Corbanca, del Grupo Sayé, de Alsacia, uno de los operadores del Transantiago, que además es grave porque recibe fondos públicos, o sea, a lo mejor con fondos públicos se está financiando la política. De Ripley, de la familia Calderón, hay algunos antecedentes de Bosques Arauco, Grupo Angelini, otros dicen que Luxic podría, sea Luxic, me refiero, financia la política. ¿Se va a saber esto o no con la actitud del Servicio de Impuestos Internos? ¿Qué plazo hay para que se sepa? Están corriendo los plazos de prescripción, además. Eso es súper importante. Los plazos de prescripción son distintos en materia penal que en materia administrativa. Tiene 3 años en general el servicio en materia administrativa para revisar. Ahora, el problema es que hoy día esos antecedentes del servicio siempre se ha demorado, si eso es verdad, siempre se ha demorado en accionar penalmente. A veces al borde de la prescripción se presentaban querellas, efectivamente eso es así. Pero hoy día, cuando estamos en presencia de una causa como esta, donde ya hay una acción penal, evidentemente el criterio tiene que ser distinto. El criterio tiene que ser cualquier antecedente que sospecha de que existe un delito de tributario, no probatorio, porque como he señalado, el único que puede investigar y recabar pruebas es el Ministerio Público. Eso amerita para que habilite al Ministerio Público el Servicio de Impuesto Interno. Tome, usted investigue estos delitos y usted hágalo como quiera. Y eso es absolutamente legítimo. ¿Qué pasa con la división de grandes contribuyentes? Hay que explicar a los telespectadores que hay una división especializada en los que pagan más impuestos, en las grandes empresas, donde están, entiendo, los funcionarios más capaces, los mejores pagados. O sea, ahí están los realmente que son capaces de fiscalizar muy bien. Bueno, no encontraron ninguna boleta falsa, no encontraron todo esto se supo por casualidad, ninguna factura falsa. ¿Qué están haciendo? Están fiscalizando a los otros grupos económicos, porque aquí sabemos que los grupos económicos financian la política. Hoy los están fiscalizando. ¿Qué pasa con los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, donde está la propia dignidad para realizar su propio trabajo? ¿Qué está pasando? Claro. Bueno, yo creo que los funcionarios de impuesto interno, yo creo que no tienen la culpa de esto. Aquí las directrices son las importantes, ¿cierto? ¿De qué manera, dónde enfocamos la fiscalización
¿cómo hacemos esa fiscalización? Pero Porque evidentemente la fiscalización de un gran contribuyente no puede ser la misma que la señora de la esquina. Bueno, por eso ¿verdad? está la división especial. Claro, precisamente por eso, los que piensan cómo se hace esa fiscalización tienen que saber que los sujetos que hacen este tipo de maniobra, de estas máquinas, como se le han llamado, defraudatorias del fisco, son sujetos que tienen la más alta nivel de asesoría tributaria, ¿cierto? Tiene equipo de abogados y contadores auditores que hacen sus planificaciones tributarias, muchas de ellas que están al borde del delito. Por lo tanto, cuando estamos hablando hoy día de boletas falsas y facturas falsas, y aquí quiero algo mencionaste tú del tema de los gastos rechazados. Aquí no estamos hablando de gastos rechazados. Los gastos rechazados son gastos que no fueron necesarios para producir la renta, considero que no tienen que ver un poco con el giro, ¿cierto?, o por otras circunstancias. Aquí estamos hablando de boletas falsas, o sea, estamos hablando de una falsedad de un documento hecho evidentemente para defraudar al fisco. O sea, va más allá que el gasto rechazado. Escucho de todo, escucho político, el senador Pizarro que dice, hay informes, mis hijos emitieron informes. Pero ¿qué tienen que ver los informes comunicacionales para una empresa que produce salitre y lo vende en el exterior? O sea, el servicio de impuestos internos se va a guiar por las formas o por el fondo. No basta un contrato acá, porque el contrato puede ser tan falso como la boleta o la factura. ¿Se van a preocupar de eso o vamos a terminar en un baile de máscaras acá? Claro, efectivamente la fiscalización de una empresa que hace eso, ¿cierto?, que respalda por informe, supongamos que un informe que es falso, es mucho más difícil la fiscalización de una factura ideológicamente falsa, porque tengo que ir al documento, pero tengo que ir más allá, la forma de pago, ¿cierto?, la persona que lo prestó. Si ese documento sirve para producir la renta. Exacto, además, ¿cierto?, pero de todas maneras, como digo, es más difícil la fiscalización, pero precisamente pensando en todos los escándalos que hoy día hemos conocido todo el mundo, no podemos decir no vamos a seguir de la misma forma que lo estamos haciendo, porque evidentemente no ha funcionado esa fiscalización si tras años Penta pudo hacer lo que está haciendo, o tras años Sokimich ha estado haciendo lo que está haciendo. Marisa, Michel Jorrat, ¿es confiable? Bueno, yo creo que la verdad es que la opinión pública hoy día, y eso es bien importante, la opinión pública, tengo bastante respeto hoy día a la opinión pública, porque la opinión pública ha puesto a los políticos, así que tienen todo el derecho a opinar hoy día. Yo creo que la opinión pública no lo ve una persona confiable. El director del Servicio de Impuestos Internos no es confiable. La opinión pública dice eso, yo no lo conozco personalmente. Le pregunto, no, pero a mí no, para mí, ¿es confiable? Sí, nuevamente me estás preguntando lo mismo. Mira, yo creo que para mí no es confiable el momento que no actúa de una forma unánime para todos los criterios. No ha dicho transparentemente que lo que ha hecho y que lo que va a hacer. Y desde ese punto de vista, si alguien no es transparente, para mí no es confiable. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Marisa Navarrete nos acompaña esta noche. Gracias, buenas noches.